Buen día. Tengan todos ustedes, estimados estudiantes de primero de bachillerato. La materia que vamos a desarrollar es la materia de química. Unidad número 1. Dentro de esta unidad número 1 tenemos el tema hidrocarburos de cadena abierta y los subtemas son los siguientes: grupos funcionales, hidrocarburos de cadena abierta, nomenclatura de los hidrocarburos de cadena abierta, alcanos y alquenos. Un grupo funcional es un grupo de átomos unidos de forma característica, al cual la molécula debe sus propiedades químicas fundamentales. En la tabla contigua se muestran los grupos funcionales más importantes. Como podemos visualizar, en esta tabla de los grupos funcionales tenemos nombre del grupo funcional, estructura general, estructura ejemplo y nombre gráfico. Dentro de los nombres del grupo funcional tenemos alcano, alqueno, alquino, alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico, ester, amina y amida. La existencia de estos grupos introduce en la molécula un punto de especial reactividad. Permite clasificar los compuestos orgánicos agrupando en una misma familia. Todos ellos presentan cierta semejanza en sus propiedades químicas. Las moléculas orgánicas están constituidas por una cadena hidrocarbonada de gran estabilidad química y uno o más grupos de átomos denominados grupos funcionales. Esta forma de clasificación facilita notablemente el estudio de los compuestos orgánicos. Hidrocarburos de cadena abierta. El petróleo, el gas natural y los carbones naturales son productos formados principalmente por unas sustancias orgánicas de gran importancia, llamados hidrocarburos, a los compuestos orgánicos en cuya molécula solo hay átomos de carbono y de hidrógeno. La nomenclatura de los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada se componen en dos partes: el prefijo, el cual indica el número de átomos de carbono, y el sufijo, el cual informa el tipo de hidrocarburo. Ahora tenemos los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta, cuyos enlaces carbono-carbono son todos simples. Su fórmula molecular general es CnH2n más 2. Del metano al butano son hidrocarburos en estado gaseoso. Los 13 siguientes, del pentano al hectadecano, son líquidos y los de 18 átomos de carbono o más son sólidos. El hecho de poseer enlaces covalentes simples muy estables hace que los alcanos sean poco reactivos a temperaturas ordinarias. La estructura. Hay tres tipos de estructura con las que se puede representar una molécula: en 2 dimensiones, en 2D, en 3 dimensiones, 3D y en forma esqueleto. Ahora veremos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos la forma estructural en 2 dimensiones y del lado derecho podemos visualizar la forma estructural en 3 dimensiones o llamada 3D. Alquenos. Este grupo de hidrocarburos son insaturados porque presentan enlace doble. Su fórmula molecular general es CnH2n. Como podemos ver, este tipo de hidrocarburos los podemos encontrar de pronto en nuestro hogar, ya que son representados a través de todo lo que tiene que ver con el plástico: vasos, platos, cucharas
Estos son los denominados alquenos. La estructura de los alquenos. Hay diferentes maneras para representar a los alquenos. Los podemos representar en 2 dimensiones, 3 dimensiones y en forma de esqueleto. Dentro del lado izquierdo podemos visualizar la fórmula estructural en 2D o estructura esqueleto. Y del lado derecho tenemos la forma estructural 3D. Isomería de alquenos. Propiedades físicas y químicas. Igual que en los alcanos, los puntos de fusión y de ebullición aumentan a medida que crece el número de carbonos de la cadena carbonada. Los 3 primeros son gases a temperatura ambiente. La estructura electrónica del doble enlace les permite actuar como donadores de electrones y por ello son más reactivos que los alcanos. La nomenclatura de los alquenos. Los alquenos lineales se nombran como los alcanos lineales, con las siguientes modificaciones. La terminación ano se sustituye por eno. La cadena principal se empieza a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Se indica el localizador del doble enlace si es necesario antes de nombrar la cadena. Si la cadena tiene dobles enlaces, la terminación eno se transforma en dieno. Vamos a ver los tipos principales de reacciones a que dan lugar. Tenemos reacción de hidrogenación. Este proceso consiste en la adición de hidrógeno para convertir el doble enlace en un enlace sencillo. La reacción de adicción. Un reactivo del tipo XY o de tipo XX reacciona con un doble enlace. Reacción de oxidación. Los alquenos reaccionan con facilidad frente a agentes oxidantes, H2O o ácidos, para dar lugar a las cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. También tenemos la reacción de polimerización. Algunos alquenos pueden polimerarse dando lugar a macromoléculas. Así el eteno, etileno da lugar al polietileno. Ahora tenemos los denominados alquinos. Este grupo de hidrocarburos son insaturados porque presentan algún enlace triple. Su fórmula molecular general es CnHn. La estructura. Hay diferentes maneras para representar a los alquinos. Los podemos representar en 2 dimensiones 2D, 3 dimensiones 3D y en forma de esqueleto. Como podemos visualizar en las gráficas que tenemos allí, la primera representa en las 2 dimensiones y la segunda en las 3 dimensiones. La fórmula estructural en 3D, donde las esferas de color negro representan los átomos de carbono y las esferas de color blanco representan a los átomos de hidrógeno. Los alquinos lineales se nombran como los alcanos lineales. Gracias.